Muy buenas noches, comunidad. Gracias por estar por acá nuevamente escuchando historias paranormales, sobrenaturales o quizás solamente difíciles de explicar. Nos gusta mucho que después de cada episodio en nuestras redes sociales hay mucha gente dándole algún tipo de explicación, incluso totalmente escéptica y racional, a las historias. Y eso es completamente válido, enriquece mucho la conversación. Todos somos escépticos hasta que nos toca vivir la experiencia, hasta que nos toca ser los que estamos escribiendo la historia a nuestro podcast favorito. Hoy tenemos para ustedes 5 relatos que, créanme, cada uno será más aterrador que el anterior. Ojalá que logren llegar hasta el final de este episodio. Apaguen la luz, pónganse cómodos y cómodas y déjense llevar por los siguientes relatos de la noche. Antes que nada, yo, Uriel, quiero platicarles algo que le pasó a un familiar muy cercano. Ya en el episodio de fenómenos paranormales que le habían ocurrido a mi familia, conté algo sobre él, que es una persona muy sensible y que siempre ha tenido una facilidad bastante rara para ver este tipo de cosas muy fuertes que ahora incluso no las ha visto solo él, sino también su esposa. Hace apenas unos días me mandó un mensaje de audio muy nervioso por algo que de nuevo le acababa de ocurrir minutos antes. Entre otras cosas, él trabaja en Lyft en California, Estados Unidos. Es una plataforma de transporte como Uber, Didi y este tipo de servicios, y llegó a una dirección que le marcaban antes de las 5 de la mañana. El pasajero tardaba en salir y al hacerlo se disculpó por haberlo hecho esperar tanto. No se preocupe, le respondió mi familiar. Ya la señora me había hecho señas de que lo esperara. ¿Cuál señora?, le preguntó el pasajero. La que se asomó en la ventana de ahí. Mire, incluso se quedó movida la cortina de cuando la señora se asomó y me hizo señas. El pasajero, bastante asustado, le dijo que solo tenía un perro y mi familiar le respondió que sabía lo que había visto, que era una mujer. A lo mejor era una inquilina de otro departamento, le dijo. Pero el pasajero le respondió que eso no eran departamentos, que solo era una casa y que él vive completamente solo. Es una experiencia cortita, pero se las quería contar antes de iniciar. Y claro, le mando un saludo al buen Luis, que nos escucha cuando trabaja en Lyft, y aprovechamos para saludar a toda la gente que nos escucha al volante. Gracias por dejarnos acompañarles en el camino. Hola, comunidad. Me gustaría contarles una historia que surgió en una plática mientras hacíamos sobremesa, un sábado después de cenar. El tema salió porque yo empecé a contar una historia que había escuchado en Relatos de la Noche. Todos empezaron a compartir sus historias paranormales. Sin embargo, hubo una que me llamó la atención. La historia que me atrapó fue la que contó mi suegra. Quisiera contárselas para saber si a alguien le ha ocurrido lo mismo, ya que a una amiga le pasó también algo muy similar hace unos días. Y ella se encontraba completamente sola. Pues bien, la historia original ocurrió en Potrero del Llano, un pueblito al norte de Veracruz, muy cerca de donde vive mi suegra. Esa noche ella iba regresando de Cerro Azul en una camioneta junto con su cuñado y su hermana, quienes tenían una bebita de meses. Llegaron a la altura de aquel pueblito donde se percató que ya era tarde. Pasaban de las 11. De la nada la bebé comenzó a llorar. Su hermana le daba pecho, pero no se calmaba con nada, seguía llorando. La camioneta siguió avanzando por la carretera y la bebé no paraba de llorar. El llanto era agobiante y tan ensordecedor que su cuñado decidió orillarse porque eso ya no parecía normal. Temían que algo le estuviera pasando a la bebé y querían revisarla. Cuando se paró y la vio, se percató de que todo estaba bien y decidió volver a emprender el camino. Pero al querer arrancar la camioneta, simplemente no encendía, y no entendían por qué. Tenía gasolina y la camioneta estaba en buenas condiciones. De pronto, empezaron a escuchar música. Sí, música en medio de un camino a mitad de la noche. Pero no se podía ver nada, ni a nadie. El ruido comenzó a empeorar y podían escuchar cómo la música se escuchaba cada vez más cerca. La bebita seguía llorando. Nada podía calmarla. De pronto no solo se escuchaba la música, sino que se escuchaba mucho ruido, escándalo, como si hubiera muchísimas personas alrededor de la camioneta. Su cuñado decidió bajarse para revisar, pero nada, no podían ver a nadie.
No se veía absolutamente nada, a nadie, así que se volvió a meter. No tenía linterna y solamente los alumbraba la luz de la luna. Cada vez más extrañados por ese ruido de tumulto y de música, comenzaron a sentir mucho miedo. Y de un momento a otro, la música se detuvo. La bebé dejó de llorar y la camioneta arrancó. Mi suegra no sabe qué fue lo que pasó ese día, pero dijo que en ese lugar donde se había orillado la camioneta era una zona donde, se sabe, habían colgado a mucha gente de los árboles que ahí hay. ¿Le ha pasado a alguien esto en ese lugar, comunidad? Esto que les voy a contar pasó en una cadena de restaurantes donde yo trabajaba en Ecatepec, en el Estado de México, más precisamente en Plaza Sendero. Y es una historia 100% real. En ese tiempo yo estaba cubriendo al gerente del restaurante. Acababa de entrar, pero como ya había tenido el cargo en otras empresas, muy rápido me acomodaron ahí. A los 15 días ya estaba cubriendo el turno de la noche en aquel restaurante. No era muy concurrido y menos a esas horas. Eran las 9:30 de la noche de un domingo. Solo había 3 mesas ocupadas, 2 de ellas cerca del área de juegos para niños y una más muy cerca de la entrada. Teníamos poco personal, 3 personas en la cocina, 1 en la caja, 2 meseros y yo. El área de juegos está al fondo del salón y al lado de los baños. Ahí hay un tobogán y alfombra y está en un cuarto con una sola salida para que nadie pueda entrar o salir de ahí sin que los vean los padres. Además hay una pantalla en la zona de las mesas para que se pueda ver qué están haciendo los niños, y las luces se encienden automáticamente con el movimiento. El punto es que a esas horas el mesero fue a buscarme. Los clientes en las mesas cercanas al área de juego querían hablar conmigo. No me pareció raro, pensé que sería alguna queja, que algo no les habría gustado. Pero cuando me acerqué noté que los padres en ambas mesas tenían a sus hijos con ellos. Les pregunté si todo estaba bien, y me cuestionaron qué era eso que se estaba viendo en la pantalla. Volteé hacia ella, que transmitía la señal de la cámara en el área de juegos, y noté lo que me estaban señalando. Una especie de esfera de luz se movía por todo el área, se metía al túnel y bajaba por la resbaladilla. Se movía justo como si fuera un niño jugando. Les respondí que no sabía, y me dirigí al área de juegos junto a un mesero para revisar. Entramos y vimos que no había nadie ahí, pero caí en cuenta de que, a pesar de estar vacía, las luces que se activan por el movimiento estaban encendidas. Eso me puso bastante nervioso, pero regresé con los clientes y quise tranquilizarlos, decirles que todo estaba bien. Cuando lo hice, uno de los niños se acercó para decirme que no era cierto. «Hay una niña jugando ahí», me dijo. Estaba jugando con nosotros y nos pidió comida. Nos dijo que le lleváramos algo. Los niños primero lo tomaron normal, pero luego, cuando fueron a la mesa a tomar unas papas para llevarle a la niña, se dieron cuenta de que algo no estaba bien. Cuando se las dieron, la niña tuvo una expresión en su rostro que los aterró y regresaron corriendo a su mesa. En ese momento en la pantalla, todos, los niños y los adultos, seguíamos viendo aquella esfera de luz moverse por todo el lugar. Estuvo ahí por 3 minutos más hasta que desapareció. Entonces, se apagó la luz del área. Más tarde, después de cerrar, cuando teníamos que limpiar ahí, tuvimos que ir los 2 meseros, la cajera y yo para hacerlo, porque nadie se atrevió a ir solo. La siguiente historia es muy extraña. Tengo que aceptar que cada que la cuento, la primera impresión de la gente es que les parece hasta chistosa. Pero cuando me ven hablando en serio, cuando se dan cuenta de lo que sucede en realidad, todo cambia. He visto muchas caras cambiar frente a mí. Hace tiempo mi hermana había aceptado ser dama en la boda de su mejor amiga. Se iba a casar en San Miguel de Allende, Guanajuato, y mi hermana le ayudó con la planeación. Sin embargo, tuvieron un problema con la diseñadora que estaba haciendo los vestidos de las damas. Faltaban unos días y no los tenía, así que buscaron a una amiga de hace muchos años de mi mamá, que tenía su tienda de vestidos en el centro de la Ciudad de México, en ese enigmático centro que de por sí tanto miedo me da. Me mandaron a mí y a mi primo a recoger los vestidos.
Mi hermana le estaba ayudando a su amiga que estaba a punto de salir hacia San Miguel, y ella literalmente solo estaba esperando tener los vestidos faltantes para salir hacia allá. La modista amiga de mi madre es bastante buena. Su lugar quizás no tiene mucha gente por los diseños viejos del aparador, pero puede reproducir cualquier modelo que le enseñes. Ella le salvó la fiesta en aquel momento, pero sucedió algo. Algo por lo cual yo no les recomendaría visitar esa tienda como hicimos nosotros en la noche. Ante la premura de la situación, la señora se quedó trabajando hasta tarde. Eran las 9 cuando le avisó a mi mamá que todo estaba listo, y ella nos pidió que fuéramos a recoger los vestidos. Fuimos, como les dije, mi primo y yo. La señora levantó la cortina de acero para dejarnos pasar y la dejó arriba. Le preguntamos si eso era seguro y ella dijo que la gente de la zona jamás se metería a robar ahí. Entraba y salía a la parte de atrás de su tienda. Detrás del mostrador notamos que había un maniquí que casi parecía estar ahí cuidando. Mi primo y yo nos sentamos al fondo de la tienda, cerca de los probadores. De repente, mi primo me pidió que volteara. Aquel maniquí ahora parecía estar más allá del mostrador, entre las telas. ¿Alguien lo movió?, le pregunté. No sé, solo vi que ahora estaba allá. A los dos nos dio un escalofrío muy extraño, sobre todo porque, salvo una luz cerca del mostrador, el resto del lugar estaba completamente oscuro, lleno de telas, de maniquíes mostrando diferentes modelos por todos lados. Seguimos platicando. Mi primo estaba de frente hacia la entrada, pero mantenía la cabeza baja, como si no quisiera voltear. De repente levantó la vista. ¡Ay, no mames! ¿Qué pasó?, le pregunté al tiempo que volteaba hacia la entrada. Aquel maniquí estaba exactamente en la misma posición, pero ahora casi en la puerta, como si estuviera a punto de salir. En ese momento la señora salió con los paquetes y casi en tono de broma le dije: «Señora, se le va a salir ese maniquí». Ella volteó y se apresuró hacia la entrada. Cargó aquel maniquí y pasó frente a nosotros para llevarlo hasta la parte de atrás. Les puedo jurar que casi sentimos la mirada de aquel objeto cuando pasó 1 metro de nosotros. La señora no se rió, no explicó nada, no dijo una palabra. Después siguió con la plática de los vestidos, de lo que les había hecho, de la cuenta en total. Le pagamos y cuando estaba contando el dinero, de pronto solo volteó hacia la puerta que daba a la parte trasera, hacia donde había movido el maniquí. Miró con ojos de furia, como si estuviera regañando a alguien con la mirada. Nosotros no alcanzamos a ver hacia adentro. En cuanto tuvimos los vestidos salimos corriendo de ahí. Solo esperamos a que la señora cerrara para irnos. Mi primo y yo no podemos dejar de pensar en lo que ocurrió esa noche y créanme, ahora tengo una razón más para no pasar por aquellas calles vacías del centro por la noche. Nos queda una historia más, comunidad. Te felicitamos si has llegado hasta aquí, pero todavía no es momento de cantar victoria. Lo que sí puedes hacer es suscribirte a este espacio si aún no lo haces, porque no sabemos qué estás esperando para ser parte de la mejor comunidad de todo Internet. Pero bueno, queda una historia más. Sigue escuchando Relatos de la Noche. Quiero contarles algo que ha estado pasando con mi sobrina, Susi, que tiene desde enero viviendo con nosotros. Su mamá está trabajando en Estados Unidos y va a regresar en octubre, y mientras tanto mi esposo y yo estamos cuidando a Susi. Ella tiene una facilidad aterradora de que le pasen cosas extrañas, tanto que al principio pensábamos que lo inventaba todo para llamar la atención, aunque no lo veía común de una niña de 5 años, sobre todo por las cosas que describía, por las cosas tan extrañas que decía ver. Iré compartiéndolas poco a poco, pero en esta ocasión quiero contarles algo que ocurrió apenas el fin de semana pasado. Mi hija tiene 16 años y casi no está en la casa. Se la pasa con su papá, del que me divorcié hace 10 años, pero que vive aquí a la vuelta. Así que Susi prácticamente solo convive con mi esposo y conmigo. Siempre la hemos escuchado jugando con alguien en el cuarto, hablando.
Primero pensamos que era con mi hija, pero luego nos dimos cuenta de que lo hace a todas horas, como cuando mi hija no está. Notamos que Susie se la pasa platicando con una muñeca. Decía que a esta muñeca no le gustaba la casa, que quería regresarse a la anterior, que le dijera a su mamá que volviera. Y claro que al principio eso lo vimos como la imaginación de una niña que quería ser fuerte y que al mismo tiempo extrañaba mucho a su madre, su casa. Pero luego nos comenzó a describir cosas, el contenido de una caja bajo llave en el armario, o cómo estaba la casa antes de que la ampliáramos, cuando ella todavía ni nacía. Nos dijo que todo se lo decía a la muñeca, que le decía también que cada vez odiaba más estar ahí, que estaba a punto de hacer algo al respecto. El sábado pasado le dijimos que le dijera a la muñeca que no se tenía que sentir así, que ahora esta era su casa. Le pedimos que trajera a la muñeca y le dijimos que tendríamos en la sala una pijamada para ver películas. Ella nos decía que la muñeca le había ordenado que esa noche nos convenciera de regresarlas a su casa, que se iba a molestar con ella si no lo hacía. Insistimos en que la muñeca no tenía por qué estar molesta. Anda, tráetela, le dijimos. Vas a ver que le va a gustar estar con nosotros. Se fue por la muñeca a su cuarto. Escuchamos que corrió y luego la puerta se cerró de portazo. La niña gritó y luego abrió para salir corriendo hacia nosotros, llorando con la mano en su mejilla. No dejaba de gritar que le había pegado, que la muñeca le había pegado. En ese momento, si le soy sincera, pensé que su problema psicológico iba a ser más grave de lo que pensaba, pero cuando mi esposo tomó a Susie en sus brazos, ella lo abrazó y vimos que tenía una mano pintada en la mejilla, como si de verdad le acabaran de dar un golpe. Los dos vimos eso. Mi esposo me pasó a la niña y fuimos a revisar a su cuarto. La puerta estaba cerrada, pero escuchamos con toda claridad, los tres, los pasitos de alguien corriendo de un lado del cuarto hacia el extremo, donde está la cama, al lado de la ventana. Cuando abrimos la puerta, vimos a la muñeca inmóvil, en la cama, como si nada. Mi esposo la tomó del pelo y desde entonces está guardada bajo llave en la cochera. Susie la pide cada vez con más tristeza, pero también ha comenzado a ver más cosas por la casa, otras presencias, y quiero pedirle su consejo. Evidentemente todo esto tiene que tener alguna explicación y en algún momento me la he perdido, pero ¿qué debo hacer? ¿Demostrarle que lo paranormal no existe y devolverle la muñeca, o mantenerla alejada de ella hasta que mi hermana regrese? Gracias por escuchar mi historia.